Buenos días. Hemos cantado al que vive para siempre y siempre. Él reciba toda la gloria en esta mañana. Y vamos a tener un tiempo ahora para abrir la palabra del Señor, su santa palabra, y lo vamos a hacer por Mateo capítulo 6, versículo 9. Es un texto que quizás no reconoces la cita por el número, pero que si te digo que es el Padre Nuestro, seguro que muchos de vosotros lo conocéis de memoria. ¿Cuántos de vosotros conocéis el Padre Nuestro de memoria? No vamos a hacer ningún examen. ¿Sí? Lo conocéis de memoria. Es un texto muy conocido, pero no es un texto que está en la palabra simplemente para ser recitado, sino para ser vivido. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Ya llevamos varias semanas hablando acerca de la oración, del sermón del monte. Y en un sentido más básico, orar es hablar con Dios. Entonces, si hablamos de que la vida cristiana es una relación personal, se trata de que nosotros hablamos a Dios por medio de la oración y que Él nos habla a nosotros por medio de la revelación escrita, es decir, por la palabra, por la Biblia. Así que debemos empezar por ahí, lo más básico. Lo más básico es que se trata de hablar con Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto hablas tú con Él? ¿Cuánto hablas tú con tu Padre? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la oración si es algo tan vital y tan importante? Porque debemos reconocer que la persona con la que más hablamos no es nuestra esposa ni nuestro esposo, no es nuestro mejor amigo ni nuestra mejor amiga. La persona con la que más hablamos, ¿sabéis quién es? Con nosotros mismos. Nos pasamos el tiempo, aunque a veces no lo hagamos de manera audible, pero nos pasamos el tiempo hablando con nosotros mismos en nuestros propios pensamientos. Hay gente que se habla muy mal a sí mismo. ¿Por qué? Porque está llevado por la culpa, por lo que pasó, por lo que no pasó, y está hablando o incluso no perdonándose a sí mismo, pero todo el tiempo se está hablando a sí mismo. A veces nos hablamos a nosotros mismos cuando tratamos de enfrentar algún desafío. Nos decimos, tú puedes, tú puedes, lo vas a conseguir. A veces hablamos demasiado con nosotros mismos de muchas maneras o cuando enfrentamos nuestro miedo. Y es que la oración combate algo muy interesante y es que dejamos de hablar con nosotros mismos, con nuestro foro interno, con nuestro foco en el individuo, con nuestro egoísmo y hablamos con Dios, que es nuestro Padre. Por lo tanto, lo primero que hacemos es eso. Hay mucha gente que dice que la fe es para personas débiles en el sentido de que son personas que necesitan. Y el punto es que la fe es para personas que dependemos absolutamente de nuestro Dios y por eso sí, reconocemos que tenemos necesidades. Hay otro enemigo, te decía, a veces esa verborrea, por decirlo de alguna manera, individual o egoísta que todos tenemos con nosotros mismos. Y hay un punto en el que hay a veces una falta de atención. Esa falta de atención es un capítulo aparte, hablaremos otro día, pero sí que quiero mencionártelo por lo menos, porque siempre ha habido problemas de atención. Pero últimamente, en los tiempos que corren, resulta más difícil concentrarse. Y la oración nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos delante de Dios y a poner nuestra atención solamente en el Señor. Pero fíjate, son dos grandes enemigos, ¿eh? A veces si queremos descubrir por qué oramos poco o no oramos lo suficiente es precisamente por todo esto que te estoy diciendo. En definitiva, el canal de comunicación que es la oración puede verse distorsionado por ese mismo motivo. Hay veces que te puede fallar una comunicación por muchos motivos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por la falta de cobertura, por la falta de batería, porque la otra persona está hablando en otro idioma, ¿verdad? Nosotros también en nuestra comunicación con Dios, que es por medio de la oración, podemos sufrir una distorsión. Me estoy refiriendo al pecado que a veces está en nuestra vida. Por eso el libro de Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que nos despojemos de todo peso, que nos despojemos también del pecado que nos asedia y que corramos con los ojos puestos en el Señor Jesús. ¿Y cómo podemos tener ayuda en eso? Pues con nuestra vida de oración. Nuestro canal de comunicación con Dios es por medio de la oración, que no es difícil, que está al alcance de cualquiera, pero que es tan vital y que enfrenta a estos enemigos. Y el Señor, a veces, cuando se nos entrecorta la comunicación con Él, llama nuestra atención de muchas maneras. De manera que si somos un poquito como Jonás, pues puede que te pase algo en mitad del mar, ¿no? Porque si el Señor dice para Nínive y tú coges camino para Tarsis, pues puede ser bastante probable que el Señor trate de llamar tu atención. También lo hizo con el apóstol Pedro,
que también se despistó. ¿Os acordáis cuando empezó a caminar sobre las aguas y él empezó a desviar su vista? Y entonces clamó al Señor y en ese momento la misericordia del Señor Jesús le socorrió. Hay una expresión que me llama también la atención en el libro de los Salmos, un salmista llamado Asaf, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Es que este es el punto realmente interesante del Padre Nuestro y de la oración. ¿A quién tengo yo? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Y por eso quiero compartir contigo el mensaje en esta mañana: ¿a quién oramos? ¿A quién estás dirigiendo tus palabras? ¿A quién estás orientando tu corazón? Y el Señor dejó este modelo de oración que vamos a leer a continuación. Algunos los conocéis de memoria, pero podemos leerlo en esta versión que tenemos ahí en la pantalla, Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros oraréis así. Dos puntos. Es decir, el Señor está colocando un modelo, una enseñanza ahí para todos nosotros y dice: vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una oración para tenerla siempre presente con nosotros, para decir amén. Es la iglesia del Señor la que dice amén. Te he puesto unas palabras en verde porque señala las veces que aparece nuestro, ¿verdad? Padre nuestro, el pan nuestro, perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué? Porque es una oración comunitaria realmente. Y aquí es lo primero que quizás está trastocando un poquito nuestra manera de haber entendido el Padre Nuestro. No es una cuestión para ser recitada o orada personalmente, aunque eso no es nada malo, ni mucho menos, pero sí que tiene su propósito en ser orada de manera comunitaria, porque es a nuestro Padre al cual nos estamos dirigiendo. Quiero compartir contigo la idea central que estáis viendo ahí, algunos estáis leyendo, ¿verdad? La oración que enseña Jesús, ese modelo de oración, está presentándonos a Dios de tres formas. Podemos hacer un estudio gigante acerca de este texto, de esta oración, pero hoy quiero compartir contigo solamente tres formas en las que podemos ver a Dios. Ya sabéis que sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. De alguna manera en el Padre Nuestro podemos ver a Dios. ¿De qué manera? Pues como un Padre Santo, para empezar. Por eso dice: Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Podemos ver a Dios como un Padre Santo. Podemos ver a Dios como un Rey totalmente soberano y poderoso. Y por eso la iglesia del Señor ora y clama: venga tu reino. Tiene algunas complejidades esa frase. Y algún punto de compromiso, evidentemente: venga tu reino. Y por supuesto nosotros estamos orando a nuestro Padre, que es aquel que nos provee. Y nos provee sobre todo de pan, pero no solamente de pan. Nos provee también de perdón y nos provee también de no entrar en la tentación. Es decir, nos protege. De todo eso también habla el Padre Nuestro, que termina con esa doxología, diciendo: tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología, es decir, existe para darle la gloria al Señor. La presentación es la invocación: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y luego tenemos 6 oraciones cortitas. Las 3 primeras se dirigen al propósito espiritual que está enfocado en Dios, y las 3 últimas se están enfocando en nuestras necesidades cotidianas. Las palabras del Señor Jesús, como somos prácticamente unos expertos en Sermón del Monte, porque lo hemos estado viendo en primavera y en verano, resulta que estamos en todo el centro del Sermón del Monte. Ahí tienes un poquito del contexto. Son palabras en el centro. ¿Qué significa en el centro? Que la estructura no es aleatoria, que es intencional, que el evangelista Mateo también la diseñó de esa forma, y que justo lo que aparece en el centro de la predicación, que siempre es lo más importante, también en la predicación que tenemos en el Sermón del Monte, son palabras que nos están hablando acerca de la oración. Vimos la última vez que había una serie de indicaciones que el Señor Jesús advierte. ¿Os acordáis? Dice: cuando estéis orando no seáis como los hipócritas. Es decir, el punto de la oración es ser realmente auténtico. El punto de la oración también es
no realizar vanas repeticiones. Sí repeticiones en cuanto a la perseverancia. Eso sí que lo enseñó el Señor Jesús. Ser perseverantes en la oración, pero no repetirlo como un loro. Todo eso lo dice de una manera previa. ¿Y qué ha hecho el ser humano a lo largo de la historia? Pues bueno, todo el mundo sabe. Repetir vanas repeticiones y orar de manera falsa. Entonces, lo que hace el Señor es enseñarnos cómo se debe orar. El sermón de la montaña está dirigido a todos nosotros, pero especialmente a todos aquellos que en aquel momento eran enfermos, aquellas personas, aquellas multitudes que se acercaron al Señor Jesús y que eran entendidos como los marginados, los don nadie. Por eso empieza el sermón de la montaña diciendo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Por eso el Señor Jesús captó la atención en un primer momento en su introducción con ellos. También habló y empezó a desarrollar el sermón hablando acerca de la recompensa, diciendo: la gente hipócrita, bueno, ya tiene su recompensa. Si lo único que quería era un aplauso, pues ahí lo tienes. Pero el Señor está hablando y va a hablar de otro concepto de recompensa. Va a decir incluso que somos bienaventurados y felices, dichosos cuando nos persigan, porque resulta que en ese momento nos podremos gozar y alegrarnos. Y dice: y vuestro galardón será grande. ¿Por qué? Porque el Señor también va a hablarnos acerca de la recompensa. En realidad, seguir al Señor Jesús es algo bastante cómodo. Escuchar las palabras del Señor Jesús siempre deben incomodarnos un poquito, digamos, bastante, por cómo Él lo dijo y por cómo Él nos retó a vivirlo así, de una forma radical. Perdonar sin llevar la cuenta, hacer el bien a las personas como ética principal en nuestra vida. Estamos también proyectando una manera de entender el seguimiento de Jesús por medio de su enseñanza, y lo hacemos en esta mañana pensando en la oración. La oración, como te digo, nos muestra a Dios como un padre. Los que somos padres tenemos ciertas ventajas en este sentido, ¿verdad? Sabéis, el Evangelio de Mateo menciona entre 13 y 14 veces la expresión vuestro Padre. Todo el Evangelio. En el Sermón del Monte está más del 90% de las veces. El contraste que está haciendo y está llamando la atención entre el Padre de una manera pues biológica, los padres, y el Padre espiritual que está en los cielos. Por eso empieza nuestro texto y las palabras del Señor diciendo: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Se lo sabe todo el mundo. ¿Eso significa que Dios está solamente en el cielo? No, ¿verdad? Dios es omnipresente. Puedes dirigirte a Él en cualquier lugar donde estés, en cualquier momento, porque Él es eterno, porque Él no cambia. Él es el que está en los cielos, y la imagen que ellos tenían de los cielos es la imagen del poder, es la imagen del Todopoderoso, porque es lo que el Señor también creó. Y la buena noticia para ti y para mí es que puedes hablar en cualquier momento dirigiéndote al Dios que es el Dios creador, a Elohim, aquel que puso los cielos en el lugar donde está, aquel que además contrasta con el mar, que para ellos era sinónimo de caos en aquella época. Y es el Señor el que divide. Si este verano tienes la bendición de ir a la playa, puedes meditar bastante en este concepto, ¿verdad? Es el Dios de los cielos, es el Dios que conoce todo, es el Dios que sabe todo, absolutamente de todos nosotros. Y resulta que no solamente es tu papá, no solamente es tu Padre, que también, sino que es nuestro Padre. Y quiero remarcártelo porque lo que dice la palabra del Señor es que los que creen en su nombre, el Señor les da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, eso quiere decir que no todo el mundo es hijo de Dios. Eso quiere decir que hay algunos que son hijos de Dios, que son los que creen en Jesús. Dice el Evangelio de Juan en el prólogo, en el capítulo 1, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que creen en Él, a ellos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Padre Nuestro está combatiendo nuestro individualismo, nuestro egoísmo. Porque lo primero que estamos diciendo es: Padre, yo estoy aquí y yo te necesito. No puedo con mis propios medios, no puedo con mis propias fuerzas. Necesito de mi Padre que está en los cielos. Por eso combate el individualismo y el entender también a Dios como aquello que nos formamos a nuestra propia manera, ¿verdad? Porque resulta que tu Dios también es el mío, es nuestro.
es nuestro Padre que está en los cielos. Dice el libro de los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Os acordáis? Dice el Antiguo Testamento que los cielos no pueden contener a Dios. Que allí habita el trono. En los cielos está el trono de Dios. Fíjate la imagen que ellos tenían cuando oraban por primera vez el Padre Nuestro. Estaban pensando en un Dios que es nuestro Padre. Yo estaba pensando en el concepto de padre biológico, ¿no? Ya sabéis que yo quiero mucho a mi padre, que siempre lo he honrado y estoy muy agradecido al Señor por el padre y por la madre que me dio. Ejemplos en todo momento. Después he tenido la bendición también de ser padre, ¿no? Cuánto se aprende, ¿verdad? Hay buenos padres, hay malos padres, también lo sé. Resulta que Dios es un buen padre. Y un buen padre siempre se compadece de sus hijos. Dice el Salmo 103, versículo 13, que como así hacen los padres que se compadecen, es decir, que miran con misericordia a sus hijos, es precisamente así como te ve tu Padre que está en los cielos. Dios es nuestro Padre. Claro, a qué padre le sale, ¿verdad? Por mucho que un hijo lo moleste y no le deje dormir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué padre le sale, verdad? Decir, pues ahora me voy a vengar de mi hijo. No, hombre, tu hijo. Dice el Salmo que el Señor nos mira con compasión. Él se compadece de los que le temen, pero cuando está diciendo que le temen no significa que le tienen miedo, sino que le respetan, que le honran y que le respetan. El amor de Dios, que es nuestro Padre, siempre tiene la última palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios, nuestro Padre, es amor. Dios es amor por encima de todo. Y Él nos ama como nos ama un buen Padre. Él es, fíjate, el apóstol Juan en la primera carta dice, mirad, quedaros sorprendidos de cómo es el amor de Dios como para llamarnos hijos de Dios. Y nuestro Dios como Padre amoroso es ese Padre que está ahí esperando a que llegue a veces el hijo perdido. ¿Os acordáis de la parábola? Esa parábola que tantas veces se ha leído y se ha estudiado en Lucas capítulo 15, donde vemos que hay un hijo que malgasta su tiempo y todo, y cómo le recibe el padre con los brazos abiertos y hace una fiesta. También hay un mensaje, por cierto, para el hermano que se quedó en casa, al cual el padre también amó. Dios es un Padre generoso, nunca lo dudes, nunca se te olvide, porque Dios no nos da piedras. Dice este mismo sermón del Señor Jesús un poquito más adelante, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O a qué padre se le ocurre, le entra en la cabeza si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? Y después dice la gran enseñanza, ¿verdad? El Señor Jesús. Si vosotros que sois malos, por vuestro pecado, tratáis así a vuestros hijos, ¿cómo será Dios? Que es un Padre bueno. Pues mira, será tan grande su amor. De tal manera nos amó que ¿qué hizo Dios? Entregó a su Hijo, porque el amor siempre se traduce en generosidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dios es un buen padre no significa que Dios nos consienta como hijos. ¿Sabéis? Eso es una gran diferencia. Consentir quizás es cuando vas con un niño o una niña, ¿verdad?, a comprar y monta una rabieta. Y como está montando una rabieta y el padre o la madre de turno no quieren que el hijo monte una rabieta, ¿qué hace? Que le consiente, oye, para que deje de llorar. O le damos un dispositivo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Consentir. Dios no hace eso con nosotros. Dios no acepta nuestras rabietas. Lo que sí que hace Dios es mimarnos, lo que sí que hace Dios sobre todo es cuidarnos y lo que sí que hace Dios sobre todo es ponernos límites. Igual que hace un buen padre, ¿verdad? A veces toca verduras y eso es saludable. No siempre se puede comer lo que a uno le gusta o le agrada. Y nuestro Dios es un Dios que nos cuida y sobre todo nos pone límites. Así que Dios es un buen padre que no nos deja huérfanos. Dios es un Padre con el que siempre puedes contar y Dios sobre todo es un Padre santo, cuyo nombre debe ser santificado. La oración del Señor Jesús presenta también a Dios como el soberano Rey. Por eso la Iglesia del Señor ora diciendo, venga tu reino.
Podemos entenderlo casi como un deseo, ¿no? Yo por eso te pongo ahí una imagen de alguien soplando una vela, ¿verdad? Se suelen pedir deseos, ¿no? Cuando se sopla una vela. Y la oración no es precisamente eso. La oración es reconocer que el Rey es Jesús, que Él es quien gobierna nuestra vida. Y no le estamos pidiendo un deseo, estamos pidiendo que venga su reino. Ahora, una cuestión importante, ¿no? Antes, en los capítulos anteriores, hemos visto que el reino de los cielos se ha acercado, capítulo 4 de Mateo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Ese es el mensaje. Oye, si se ha acercado, ¿cómo puede ser que ahora diga que venga? Pues no se había acercado ya. Incluso cuando acaba, el propio Padre Nuestro está diciendo, tuyo es el reino. Y es que la salvación es una realidad presente y es una realidad que tendrá una culminación en el futuro. Los teólogos esto han tratado de definirlos como el ya, pero todavía no. Es decir, estamos ya en la fe, pero todavía no estamos en el cielo. Por eso Pablo le dice a los filipenses que el que empezó la buena obra la completará. Es decir, estamos disfrutando ya tenemos esperanza, pero nuestra esperanza también es la vida venidera en los cielos. Por eso la Iglesia del Señor sigue pensando y sigue orando que debe hacerse presente el reino de los cielos. ¿Y cómo se hace presente? Pues se hace presente sobre todo en el amor al prójimo, que es lo que va a definir Jesús. Va a decir, hay que amar a los demás de la misma manera que Él había traído sanidad, que Él había traído cercanía a todas esas personas. Él está diciendo, vosotros también tenéis que hacer exactamente lo mismo. Claro, en realidad en ese momento ellos estarían pensando, ¿y eso del reino de Dios cómo es que se ha acercado? Porque no nos lo está pareciendo tanto. Había un grupo de fariseos y escribas, como sabéis, que pensaban que eso no estaba siendo así, que como el pueblo de Dios era tan desobediente, el reino de los cielos no estaba llegando. Había muchos grupos, ¿eh? Había un grupo como el de los saduceos que decían, mejor nos compinchamos con el poder religioso y quizás así nos va un poquito mejor. Había otro grupo que apostó por la violencia. Eran los llamados los celotes. Y hay otro grupo incluso, que eran los esenios, que dijeron, nosotros nos aislamos y esperamos casi de una manera mística el reino de los cielos. Fijaros el panorama. Y alguno puede pensar, bueno, ese es el panorama en el que irrumpió el reino de los cielos y en el que apareció Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, déjame decirte que los tiempos de incertidumbre también son hoy. Que los tiempos en los que nosotros también nos hacemos preguntas, como se hacían, por cierto, todos estos grupos, también nos las hacemos hoy. ¿O es que alguien entiende cómo es que ha habido estos terremotos tan trágicos en Venezuela? ¿Es que alguien entiende el porqué de las guerras? ¿Es que alguien sabe lo que pasará en el futuro? ¿Es que a alguien no le preocupa y le preocupa bastante lo que pueda pasarnos en este mundo? ¿Es que alguien acaso no vive con ese punto de incertidumbre? Donde viviremos, qué comeremos, qué vestiremos. Y es por eso que el Señor Jesús luego su sermón lo va a destinar por ahí. Lo más sabio, querida iglesia, es seguir orando que venga su reino. Lo más inteligente, espiritualmente hablando, es que nosotros encarnemos esta oración y la hagamos nuestra. Pero quiero terminar en esta mañana presentándote a Dios de otra forma. Resulta que en la segunda parte del Padre Nuestro encontramos que Dios es como un pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él es la provisión para cada día. Es lo más básico que tenemos y a veces hemos dicho los evangélicos, bueno, vamos a orar por los alimentos. Qué bien, es una muy buena costumbre. Si no lo haces, te invito a hacerlo. Dar las gracias a Dios por lo que recibes cada día, que es mucho. Dar las gracias por los alimentos, por el pan. Dar las gracias por el perdón. Dar las gracias por la protección, porque Dios es el único que puede librarte del mal. Es una expresión evidentemente de confianza que hace la iglesia del Señor. Porque, fijaros una vez más, ¿el pan es tuyo? O dice el pan nuestro, es decir, de cada uno de nosotros. Y es Dios el que lo provee. Nos recuerda evidentemente a ese momento del maná en Éxodo, ¿verdad? Cuando ahí tenían que recoger, hay muchos detalles interesantes que no podemos entrar por el tiempo. Tenían que recolectar un homer, que era una medida, y nunca sobraba y nunca faltaba. Fíjate el concepto.
ni sobraba ni faltaba. Es más, si a las personas le daban por recoger de más, ¿qué le pasaba al maná? ¿Qué pasaba? Se echaba a perder, se podría. Es decir, es un punto, es una expresión de dependencia, porque cada día necesitamos que sea el Señor el que nos provea. ¿Sabes? Dios es Jehová Jireh. Dios es aquel que nos provee. Dios es aquel que en un momento de máxima prueba, como le pasó a Abraham con Isaac, puso un animal ahí por la provisión. Y Dios es el mismo que provee de salvación para ti y para mí por medio de Cristo. Esa es nuestra gran necesidad. A veces pensamos en el pan y obviamente, claro que sí, de eso, es por lo que vivimos. Pero Jesús es nuestro pan. Dice el Evangelio de Juan capítulo 6, dice el Señor, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás, jamás tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora que nos vamos a preparar para participar de la Santa Cena, vamos a recordar que precisamente Cristo es nuestro pan. Él es el que nos provee, pero Él sobre todo es quien nos provee de la salvación que necesitamos. Podemos estar en Cristo. Y es una petición de cuidado mutuo, porque nos importa mucho nuestro pan. Nos importa mucho nuestra necesidad. Claro que sí, somos de carne y hueso, somos humanos. Pero también la Iglesia del Señor dice nuestro pan, ¿verdad? Porque debe importarte también la ausencia de pan de tu hermano, la ausencia de pan o la falta de provisión de aquellos que el Señor ha puesto cerca de ti, tu prójimo. Por eso está hablando el Padre Nuestro de un cuidado mutuo y por eso la palabra habla de que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Y por último dice, perdónanos, perdónanos, como así nosotros perdonamos. Y es que hay algo que el Señor provee, que es el perdón. Y en estos minutos finales de este culto quiero que puedas pensar precisamente en eso. Has recibido el perdón de Dios. Quizás sea la obra más grande y la bendición más grande que has recibido. Tienes el perdón de Dios. Y como tienes el perdón de Dios, es algo que puedes compartir también. Por eso en la ética del Señor Jesús va a decir, tenéis que perdonar hasta 70 veces 7, porque tú también has sido perdonado. Declara, por lo tanto, esta oración una expresión de mucha confianza. El Padre Nuestro no es para que simplemente lo recites o para que lo aprendas de memoria. Si te lo aprendes, debes también reflexionar en lo que ahí estás diciendo, porque te está identificando con la propia historia de Jesús. Él es el que oraba al Padre, Él es el que se dirigía a Él diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Y es el mismo Señor Jesús el que está haciendo esa oración de dependencia. Cuanto más tú y yo, cuanto más nosotros tenemos que orar a Dios pidiendo que Él se haga cargo de nuestras vidas. Nuestras vidas dependen 100% de Él. Así que quiero terminar con esas 3 conclusiones en plural, porque si algo he querido resaltarte es que el Padre Nuestro tiene que ver con una oración comunitaria también. Presentemos al Padre, a ese Padre que está en los cielos. Presentemos nuestra necesidad, sabiendo que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y quizás estás en esta mañana pensando en tu necesidad. Si no se te ocurren ejemplos, el jueves hay un montón de ejemplos en el culto de oración. Por vivienda, por empleo, ¿verdad? Por salud. Claro, es que hay un montón de necesidades que tenemos. Y es muy bueno que la Iglesia del Señor esté orando, pero que lo haga con la convicción de que es Dios el que siempre cuida de nosotros. Amén. Pues presentemos al Señor nuestras necesidades. Confiemos en Él como Rey. Por eso oramos, venga tu reino, porque sabemos que Él es nuestro Rey. Y sabemos y queremos que Él sea el que tome el timón de nuestra vida y de nuestra comunidad de fe. Y descansemos en el Espíritu que nos provee de los dones del Espíritu, el Espíritu que nos guía, el Espíritu que nos consuela y que nos defiende. Venga a descansar. Y todo eso está muy cerca. Está a una oración.